¿Cómo están, familia linda? Yo soy Virginia. Sabemos entonces que, como ya sabemos, que nos dice Génesis 11, del 1 al 9, que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, y que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y allí se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y entonces descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban y dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora descendamos por la Trinidad y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces vemos cómo Dios descendió, la Trinidad, y confundió la lengua de los que allí habitaban. Recordemos que después del diluvio, Dios ordenó a todo poblar la tierra. Dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Estos pueblos, hablamos de enseguida del diluvio, lo de antes del diluvio está aquí en Raza de Víboras el origen. Entonces, estos pueblos eran descendientes de los distintos hijos de Noé. Hablaban una sola lengua y decidieron unirse en un solo proyecto. ¿Qué fue lo que pasó? En lugar de seguir los mandamientos de Dios y esparcirse por toda la tierra, decidieron juntarse y construir una torre de Babel para hacerse un nombre, para ser célebres y para formar el primer imperio mundial en rebeldía contra Dios. La soberbia del hombre que lo lleva una y otra vez a pretender ser como Dios. Uno de los descendientes de Canaán, que formaba parte del linaje de la serpiente, que yo lo explico en Raza de Víboras el origen, les explico quién fue Nimrod, quién fue Canaán, de dónde surgió el linaje de la serpiente. Bueno, uno de los descendientes de Canaán, que pertenecía al linaje de la serpiente, fue Nimrod. Nimrod, al cual la Biblia menciona como fuerte cazador delante del Dios Todopoderoso. Pero este Nimrod, además de que se decía que era tipo gigante, rebelde a las leyes de Dios era. Y estuvo al frente de la fundación de esta Torre de Babel, que fue sin duda el primer imperio de la historia y el primer imperio que se unió para estar en contra de Dios, todos los hombres en rebeldía en contra de Dios. Ahora, fue allí, en la primer Torre de Babel, que empezó la religión de los misterios, donde se apartaron definitivamente de Dios, comenzaron a adorar a demonios. Pero era una adoración como rara, porque no eran directamente demonios, habían tomado las figuras del dios Sol y la diosa Luna, el culto a dos principados demoníacos que yo los explico en Raza de Víboras, tanto el origen como integrados, híbridos y la diosa. Les cuento que este Nimrod, muchos dicen que era tipo gigante, porque tenía una gran estatura, medía 2 metros, cerca de 2 metros, y ya se consideraba una estatura alta, 2 metros o un poco más de 2 metros, y tenía mucha fortaleza de manos. Y entonces fue asociado al culto dios Sol y su esposa, que muchos dicen que se llamaba Semíramis. Acá les explico que no se llamaba Semíramis en realidad. Sí tuvo una esposa Nimrod, pero no se llamaba Semíramis.
Bueno, esa esposa inició el culto a la diosa Luna, posteriormente conocida como Reina del Cielo, que tiene que ver más bien con el principado demoníaco de Lilith. El culto al dios Sol tiene que ver con el principado demoníaco de Baal, que Dios lo reprenda. El culto a la diosa Luna tiene que ver con la Reina del Cielo, conocida como Lilith, la entidad demoníaca, que Dios lo reprenda. Bueno, entonces, como les digo, ahí se inició la religión de los misterios, donde se daba el conocimiento o determinado conocimiento a los iniciados, es decir, no a todos, sino a determinados, podríamos decir a la élite. Ya funcionaba una élite allá por la primer Torre de Babel, o sea, los descendientes de la serpiente y de los ángeles caídos que dominaban ya en aquel momento. Entonces, la primer Torre de Babel fue el primer imperio del mundo, como les digo, y el primer intento fuerte del hombre, del ser humano, de convertirse en su propio Dios, dejando de lado al Dios verdadero, ¿no? Al Dios creador. Todos unidos en contra de Dios, todos unidos en rebeldía contra el Creador. Ahora, para truncar este proyecto tan siniestro, lo que hace Dios es descender. Descendamos, habla de la Trinidad, y confunde las lenguas, dando el nacimiento a los distintos idiomas que existen hoy en día, que no sé si son 200, 300, no sé cuántos idiomas hay con exactitud. Si alguno sabe cuántos idiomas exactamente existen en el planeta Tierra, les pido por favor que lo vayan colocando acá en la cajita de comentarios. Entonces, al dejar de entenderse unos con otros, empezaron a repartirse en grupos y empezaron a esparcirse por el mundo. Fue ahí donde nació la élite de Oriente y la élite de Occidente. Pero además la religión de los misterios, el culto a los astros y la idolatría postdiluviana. Algunos eruditos que dominan el tema dicen que fue el dios Marduk, dios con minúscula, Marduk, es decir, una entidad demoníaca, quien le ordenó a Nimrod erigir la torre. ¿Con qué pretexto? Bueno, con el pretexto de protegerse de un posible nuevo diluvio que podría suceder. A pesar de que Dios ya había hecho una alianza nueva con la humanidad, ¿se acuerdan? El arco iris, de nunca más volver a destruir la tierra con un diluvio universal. Los motivos del diluvio y bla, 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 todo antes, lo explico acá en Raza de Víboras, el origen. Acá está bien explicadito. Entonces, lo que hoy se conoce como Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, era en realidad el Sigurat Etemenanki. ¿Qué es Sigurat? Bueno, el Sigurat es como una especie de estructura piramidal hecha con ladrillo de barro y la cual tenía un vínculo con religiones paganas, porque siempre en la cúspide había una adoración a un dios, que no era otra cosa que un demonio. Entonces, lo que nosotros conocemos como primera Torre de Babel era un sigurat, el Sigurat Etemenanki, que significa mansión entre lo alto, entre el cielo y la tierra. O sea, como una casa, como una mansión gigantesca en lo alto, en la cúspide, que sería una especie de portal entre el cielo y la tierra. Y en cuya cima, o casualidad, que podía estar localizada en esa cima, el templo de adoración al dios Marduk,
Sí, que tenía 7 pisos y 90 metros de altura y que después fue restaurado allá por el 600 antes de Cristo. Esta restauración se dio durante el reinado del rey Nabopolassar, que fue el fundador de la dinastía Caldea. Entonces, en honor a esta entidad demoníaca, Marduk, en la cúspide, hicieron una especie de templo, una especie de... Sí, un lugar de culto, de adoración a esta entidad. Había una inscripción bien grande, bien arriba, donde decía: Marduk me ha ordenado colocar las bases de la Etemeranki hasta alcanzar el mundo subterráneo, es decir, desde abajo, y hacer que la cúspide llegara hasta el cielo. Y otra cosa interesante es que ese templo de Marduk estaba decorado con ladrillos de esmalte azul brillante que simulaban el cielo. Entonces, claramente acá vemos, cómo hay una intervención muy fuerte, como siempre. Estamos hablando de era postdiluviana, lo primero que hicieron los seres humanos después del diluvio, unirse en contra del Creador, erguir esta torre de Babel. Había un guía entre comillas, ¿no? Guía hacia el infierno, que era el tal Nimrod, descendiente de Canaán, descendiente de linaje de la serpiente. Lo explico en el libro Raza de Víboras 1. No es sacado de un libro de ciencia ficción, es todo sacado de la Biblia. Entonces este Nimrod fue el primer prototipo de anticristo de la historia postdiluviana. Un hombre muy grande, dicen que era híbrido, venía de los linajes de la serpiente, en contacto con entidad demoníaca Marduk, que Dios lo reprenda, un demonio, al cual se le rindió culto cuando se construyeron este Zigurat Etemenanki, que a la vez lo utilizaron como una conexión entre la tierra y la otra dimensión. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dar un like, no olviden compartir y nos estamos viendo en un próximo programa. Y bueno, nos vamos.